habla al país y al mundo. Ok, posso começar? Jair Bolsonaro. Enorme expectativa, ¿eh? Está Eduardo, ¿no? Está atrás de Jair. El hijo, del quiero decir, presidente. que estuvo Ok, en Argentina. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Indignación e injusticia por el proceso As electoral. manifestações Las manifestaciones pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, Querido Gustavo, como todo invasão tuyo. de propriedades, destruição de Bueno, patrimônio. lo que está diciendo es que no pueden tomar el mismo ejemplo que la izquierda, que bloquea las cosas y que hay que hacer protestas de otra forma, de manera civilizada, respetando la ley. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Defender los valores de Dios, patria, diversas familia y libertad. lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca, E pelo progresso. Siempre por el orden y el enfrentando progreso. todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. se superó la pandemia y la consecuencia de una guerra. Como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Siempre jugó dentro de la ley a pesar de que los acusadores decían lo contrario de la Constitución. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Va a respetar la Constitución en É uma tanto sea el honra ser o presidente. líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a Y como liberdade muchos de defiendan la opinião, libertad a religiosa, económica honestidade e as cores la verde e honestidad. amarela da nossa bandeira. Muito y los obrigado. colores de la bandera. Bueno, ha sido Muchas gracias. contundente Gustavo en él. Ha sido muy breve, muy limitado, se lo notó tenso, en todo caso incómodo. Sí, No hubo alusión a Lula da Silva, nunca salió de su boca la palabra Lula. Dijo sí, siempre respeté la Constitución, parece que eso implica, de hecho, en consecuencia, efectivamente, aceptar la derrota y por tanto la victoria de Lula da Silva. Y dijo que no Sí, señor. pueden ser como la izquierda sus seguidores y que no deberían producir bloqueos, cortes, desmanes, y en consecuencia no valida ninguna de las marchas y movilizaciones que han producido los cortes sistemáticos a los que estuvimos asistiendo en las últimas horas. ¿Está bien esta lectura? Está perfecto. Hubiera sido bueno que lo dijera ayer, evitaba muchos problemas en las rutas, muchos bloqueos, muchos vuelos cancelados. Hay dificultades en el abastecimiento de algunos alimentos, de combustibles, pero bueno, más vale tarde que nunca. Va a respetar la Constitución, estaba acompañado por su hijo Eduardo Bolsonaro y algunos miembros de su gabinete, y ahora es la transición. No iba a agradecerle seguro ni felicitarlo a Lula, eso era claro que no lo iba a hacer, pero es interesante el rescatar que ha dicho que va a respetar la Constitución, que defiende los valores de siempre, no perdió la oportunidad, Paulino, de separarse de la izquierda diciendo que los cortes eran de la izquierda, no de su gobierno ni de sus simpatizantes, y que tiene muchos millones de seguidores a través de las urnas, a los cuales va a seguir defendiendo desde la posición que le toque. Sí, con los valores de Dios, patria, familia y libertad. Siempre, y libertad. En un mensaje leído. Mensaje leído. Y muy escueto. Me llamó la atención, fueron apenas 2 o 3 minutos, no más. No, para la expectativa que generó, francamente, la nada misma, pero muy importante. Sí. La nada misma, pero Sí. muy importante. ¿No es cierto, Era Gustavo? importante escucharlo. Sí, escucharlo Bolsonaro porque llamaba la atención que no hubiera ninguna definición por su parte. Él había pedido una reunión con los miembros de la Corte Suprema. Los miembros de la Corte Suprema le indicaron que no iban a hablar con él hasta que no existiera este pronunciamiento. De manera que ahora hay que esperar a ver si la Corte se va a juntar con Bolsonaro o no. Geraldo Alckmin, el vicepresidente elegido,
electo será el encargado de la transición entre el gobierno de Bolsonaro con el gobierno de Lula, y ahora seguramente esto va a calmar los mercados, porque había una expectativa, no obstante que estaban tranquilos, pero estos cortes generaban mucha preocupación. Había por los grupos de WhatsApp algunos avisos de concentrar la gente espontáneamente en la puerta de algunos cuarteles el día de mañana, que es feriado de finados, de los muertos aquí en Brasil, y esto dejaba a la sociedad muy sensibilizada con esta situación. El hecho de que Claro. Bolsonaro haya hablado tranquiliza un poco la... Sí, efectivamente Lula va a tener que rápidamente nombrar probablemente un ministro de Defensa, o ministra en su defecto, para que eventualmente termine generando la adhesión de un sector que, bueno, Bolsonaro abrazó mucho. Y es cierto que efectivamente, Gustavo, podría haber evitado mucho. Bolsonaro pide el encuentro con la Corte y algunos suponían que eso era porque quería sacarse dudas respecto al proceso electoral. Vale la pena decir que a diferencia de la Argentina, donde el Ministerio del Interior de cada gobierno es el que tiene la responsabilidad del comicio, en Brasil está descendida de la política y lo tiene el Poder Judicial, ¿correcto? Correcto, inclusive el presidente del Tribunal Superior Electoral es uno de los miembros de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que es una persona de desafecto claro, explícito con el presidente Bolsonaro, de una enemistad manifiesta entre ambos, que se han hecho la vida imposible entre ambos. Y un dato para considerar, según lo que puede haber dicho Lula, lo que dijo Lula en su campaña, va a colocar como ministro de Defensa a un civil. Probablemente no sea alguien de las Fuerzas Armadas. Esto ya ocurrió en el pasado en el gobierno de Lula, precisamente. Fue uno de los ex miembros de la Corte Suprema, Nelson Jobim, la primera vez que el Ministerio de Defensa tenía un civil a su cargo, una persona muy respetuosa y muy respetada, pero se especula con que pueda repetir esa fórmula el presidente electo Lula da Silva. Gustavo, un enorme abrazo y gracias por esta delicadeza para con nosotros en una tarde tan especial, además. Que siga muy bien, hasta luego. Ahí estaba el querido Gustavo Segre a propósito de Bolsonaro, que habló. Esperemos que esto lleve cierta paz en un día que en Brasil mañana es feriado. Hay muchos varados argentinos, transportistas, contingentes que han viajado, efectivamente de distintos lugares de la Argentina. En Mar del Plata hay un contingente de 60 personas, pero marplatenses que debían volver hoy, Sí. que algunos dicen que se están quedando sin plata, pero hay otras cosas que también De pasan. hecho, Helio, que está volviendo, Paulino mostraba en las redes sociales que tuvo problemas para llegar al aeropuerto de San Pablo. Llegó justito. Justito. Varios periodistas les pero, pasó lo mismo. Claro, justito, porque si no perdía el avión. Directamente por los cortes, ¿no? Los bloqueos. Que además para llegar al aeropuerto de San Pablo, que es un gigante, tampoco es fácil, digamos, vale la pena decir, ¿no? En una ciudad donde es la segunda capital con más helipuertos del mundo, por lo complejo de la transitabilidad. Lourdes Marchese con un último momento importante, urgente a esta hora.